Recibió 5 puñaladas por la mujer apache, y al despertar, 3 apaches lo miraban. El sol de la mañana iluminaba suavemente el valle, y el aire olía a tierra húmeda y a hierbas frescas. Juan caminaba lentamente por el sendero polvoriento, con la mochila bien ajustada a la espalda y los zapatos cubiertos de polvo. Desde niño había sentido curiosidad por los lugares remotos y las culturas diferentes. Por eso, aquel viaje a las montañas donde vivían las comunidades apache le parecía una aventura única, un sueño que finalmente podía cumplir. Mientras avanzaba, miraba a su alrededor con atención. Los árboles se alzaban como guardianes silenciosos, y el viento movía las hojas produciendo un sonido casi musical. A lo lejos, se veía un río que reflejaba la luz del sol como un espejo quebrado. Cada paso que daba le hacía sentir que estaba entrando en un mundo distinto, uno donde las reglas eran diferentes a las de la ciudad que había dejado atrás. Juan recordaba las historias que su abuelo le contaba cuando era niño. Hablaban de los pueblos originarios, de su relación con la naturaleza, de cómo vivían en armonía con el entorno y de las leyendas que se transmitían de generación en generación. Esas historias lo habían marcado, y ahora sentía que cada paso lo acercaba a algo real, a algo que había escuchado miles de veces pero que nunca había visto con sus propios ojos. En el camino, notaba pequeñas huellas de animales, conejos que habían pasado por la orilla del sendero, aves que levantaban vuelo ante su presencia, y algún que otro rastro de ciervos que parecían haber caminado la noche anterior. Cada señal le hacía sentir que estaba acompañado, aunque estuviera solo. Era como si la naturaleza le hablara, guiándolo suavemente hacia su destino. Tras varias horas de caminata, llegó a una pequeña colina desde donde se veía un claro. Allí, el paisaje se abría como un libro, se veían montañas a lo lejos, un río que serpenteaba ahí, entre los árboles, algunas construcciones modestas que delataban la presencia de personas. Juan se detuvo un momento para descansar, beber agua y observar. Sentía emoción y respeto al mismo tiempo, no estaba solo en este mundo, y pronto conocería a quienes vivían en él. Mientras descansaba, escuchó un ruido suave a su derecha. Era apenas un crujido de hojas secas, pero hizo que Juan se incorporara de inmediato. Sus sentidos se agudizaron, cada fibra de su cuerpo parecía estar alerta. A lo lejos, entre los árboles, apareció una figura, era una mujer. Caminaba con paso seguro, observando el entorno con atención. Su vestimenta era sencilla, pero denotaba conocimiento del terreno. Juan se quedó quieto, intentando no parecer una amenaza. La mujer se acercó lentamente, y sus ojos se encontraron. Juan sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Ella no dijo nada, solo lo miraba, evaluando quién era, de dónde venía, y si representaba algún peligro. Juan bajó un poco la mirada, intentando mostrar respeto. No sabía exactamente cómo debía actuar, nunca antes había estado en contacto directo con personas de una comunidad tan diferente a la suya. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. La mujer finalmente habló en su idioma, y Juan no entendió ni una palabra. Sin embargo, su tono no era agresivo, más bien era una especie de advertencia o prueba. Juan decidió responder con gestos, sonriendo suavemente y levantando las manos en señal de paz. Poco a poco, la tensión se redujo, aunque no desapareció del todo. Juan recordó entonces algo que había leído en su cuaderno de notas antes de salir: cuando estés en un lugar desconocido, observa más de lo que hablas, aprende antes de actuar y respeta siempre las costumbres locales. Intentó aplicar esas palabras, manteniendo distancia y mostrando respeto. Sabía que cualquier error podría generar desconfianza, y no quería crear un conflicto innecesario. La mujer lo observó unos momentos más y luego asintió levemente, como aprobando su comportamiento. Juan sintió un alivio silencioso, pero también una curiosidad creciente. ¿Quién era ella? ¿Qué historias podía contar? ¿Cómo era la vida en este lugar, lejos de la ciudad y de todo lo que él conocía? Decidió entonces seguir su camino hacia el claro que había visto antes, sin perder de vista a la mujer. Cada paso estaba lleno de cautela y admiración.
Juan sabía que estaba entrando en un mundo donde la naturaleza y las personas coexistían de una manera muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Cada árbol, cada piedra, cada río parecía tener un propósito, y él debía aprender a leer esas señales para no perderse ni ofender sin querer. Mientras avanzaba, pensaba en su propia vida. En la ciudad, todo parecía rápido, ruidoso y mecánico. Aquí, en cambio, todo era más lento, más profundo, más conectado. Juan sentía que estaba aprendiendo algo que no podía encontrarse en libros ni en pantallas, un conocimiento silencioso, antiguo, que se respiraba en el aire y se sentía en los pasos sobre la tierra. Cuando llegó al claro, notó que había más personas alrededor. Algunos niños jugaban cerca del río, otros adultos trabajaban con herramientas sencillas o cuidaban del ganado. Todo parecía en calma, pero Juan podía percibir que había reglas no escritas, maneras de comportarse que debía aprender rápidamente. Se sentó a cierta distancia, observando sin interrumpir, como un visitante respetuoso que aún no era parte del grupo. Pasaron un par de horas, y la mujer que había visto antes se acercó nuevamente. Esta vez llevaba algo en las manos, un pequeño recipiente con agua y frutas. Sin decir palabra, lo colocó cerca de Juan y retrocedió unos pasos, dejándole espacio. Juan comprendió el gesto, era un ofrecimiento, una señal de hospitalidad. Tomó el recipiente con cuidado y agradeció con un gesto, sin intentar hablar. La comunicación no verbal era suficiente en ese momento, los gestos decían más que las palabras. El día continuó, y Juan siguió observando y aprendiendo. Cada interacción, cada mirada, cada pequeño detalle le enseñaba algo nuevo sobre la vida en este lugar. Notaba cómo la comunidad se ayudaba entre sí, cómo los mayores enseñaban a los jóvenes, cómo el respeto y la paciencia eran valores esenciales. Juan sentía que estaba entrando en un mundo donde las acciones tenían un significado más profundo, donde cada gesto y cada decisión importaban. Al caer la tarde, el sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Juan se recostó un momento sobre la hierba, pensando en lo vivido hasta ahora. Había llegado con curiosidad, pero lo que sentía ahora era algo más profundo, respeto y admiración. Sabía que aún le faltaba mucho por aprender, y que cada encuentro, cada gesto, podía enseñarle algo invaluable. Finalmente, la mujer volvió a acercarse. Esta vez no llevaba nada, solo caminaba a su lado mientras Juan comenzaba a seguirla. No había palabras, pero había confianza silenciosa. Juan entendió que estaba dando un primer paso hacia la integración, hacia el aprendizaje de un mundo nuevo que respetaba y valoraba la vida de manera distinta. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y el río reflejaba los últimos rayos del sol. Juan sentía que estaba comenzando una aventura única, una experiencia que marcaría su vida para siempre. Y aunque aún no sabía lo que el destino le tenía preparado, algo en su interior le decía que este viaje cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. La noche había comenzado a caer sobre el valle, y el cielo se pintaba de tonos violetas y azul oscuro. Las montañas proyectaban sombras largas que parecían abrazar suavemente el terreno. Juan caminaba junto a la mujer que había conocido durante el día. No sabía su nombre, pero sentía que había encontrado una guía silenciosa, alguien que podía mostrarle los secretos de aquel lugar. Caminaban lentamente, observando cada detalle, ramas quebradas, huellas de animales, flores que se abrían incluso bajo la penumbra. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el murmullo del río cercano y el canto lejano de algunas aves nocturnas. Juan se sentía a la vez emocionado y cauteloso. Cada paso era una mezcla de descubrimiento y respeto. Sabía que estaba adentrándose en un territorio donde las reglas no eran las que él conocía, y eso le generaba una especie de tensión interna. No había peligro inmediato, pero la incertidumbre le hacía estar alerta. Mientras avanzaban, Juan intentaba aprender del lenguaje de los gestos. La mujer señalaba algunas plantas, mostraba caminos ocultos y hacía movimientos que él intentaba imitar. Cada gesto tenía un significado, y Juan se esforzaba por comprenderlo sin equivocarse.
Aunque no hablaban el mismo idioma, poco a poco se establecía una comunicación silenciosa basada en respeto, observación y atención. En un momento, llegaron a un pequeño claro iluminado por la luz de la luna. Allí, varios miembros de la comunidad estaban reunidos alrededor de una fogata. Juan se detuvo y observó desde la distancia. Todos parecían concentrados en una actividad que él no entendía por completo. Algunos preparaban alimentos, otros movían herramientas o arreglaban redes. La escena le parecía fascinante, cada persona tenía un papel, y todos parecían moverse con armonía, como si el lugar mismo marcara el ritmo de sus acciones. La mujer que lo acompañaba lo hizo sentar a cierta distancia. Juan obedeció, consciente de que debía respetar el espacio y las normas del lugar. Observaba atentamente, absorbiendo cada detalle, como los mayores hablaban a los jóvenes, como los niños imitaban los gestos de los adultos, como la naturaleza estaba integrada en la vida diaria de la comunidad. Era un aprendizaje silencioso pero intenso, y Juan sentía que estaba viendo un mundo que pocos tenían la oportunidad de conocer. De repente, un niño se acercó corriendo hacia ellos. Juan se tensó ligeramente, no sabía cómo reaccionar. El niño lo miró con curiosidad y le ofreció una pequeña fruta que llevaba en la mano. Juan sonrió y aceptó el gesto, sintiendo que, a través de ese simple acto, se construía un puente de confianza. La mujer observaba a su alrededor, evaluando la situación, y luego asentía levemente, aprobando la interacción. El tiempo pasaba lentamente, y Juan seguía aprendiendo a leer las señales de aquel entorno. Cada mirada, cada gesto, cada movimiento tenía un significado, y él debía ser cuidadoso para no cometer errores. Se dio cuenta de que, aunque no entendía las palabras, podía comprender mucho a través de la observación. Aprendió a escuchar con los ojos, a percibir la intención detrás de cada acción y a responder con respeto. Mientras la noche avanzaba, el clima comenzó a cambiar. Una ligera brisa se convirtió en viento, y las nubes cubrieron parcialmente la luna. La temperatura bajó, y Juan se sintió ligeramente incómodo. La mujer que lo acompañaba notó su incomodidad y señaló un pequeño refugio cercano, hecho de madera y hojas. Juan comprendió que era el lugar donde podrían pasar la noche. Caminó hacia allí, agradecido por la protección que ofrecía. Dentro del refugio, el ambiente era sencillo pero acogedor. Había mantas, algunos utensilios y pequeñas decoraciones que mostraban la identidad de la comunidad. Juan se sentó, observando todo con atención, tratando de recordar cada detalle. La mujer se acomodó cerca, sin palabras, pero con una presencia tranquilizadora. Juan sentía que, aunque aún era un visitante, estaba comenzando a ser aceptado lentamente. Mientras se adaptaba al lugar, Juan recordó las enseñanzas que había recibido antes de salir de la ciudad: respeto, paciencia, observación. Ahora comprendía que no eran simples palabras, eran herramientas esenciales para interactuar con un mundo distinto al suyo. Cada acción debía ser medida, cada gesto debía ser considerado. La noche era un maestro silencioso, enseñándole sin necesidad de palabras. En un momento, escuchó un crujido fuera del refugio. Juan se tensó, su corazón comenzó a latir más rápido. No estaba seguro de lo que había provocado el ruido: podría ser un animal, alguien más de la comunidad, o simplemente el viento moviendo las ramas. Se quedó quieto, intentando escuchar y comprender. La mujer, a su lado, permaneció tranquila, observando hacia la fuente del sonido con atención. Su calma le enseñó a Juan que no todo requería reacción inmediata, a veces, la paciencia era la mejor respuesta. El ruido se disipó, y la calma volvió al claro. Juan respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y admiración. Se dio cuenta de que cada instante en este lugar estaba lleno de aprendizaje, incluso los momentos de incertidumbre. Comprendió que la confianza no se construye de la noche a la mañana, se gana poco a poco, con respeto y atención a los detalles. Mientras la noche se profundizaba, Juan comenzó a sentir el cansancio acumulado del día.
Los recuerdos de la caminata, la observación de la comunidad, los pequeños gestos de interacción y la constante necesidad de atención habían dejado su cuerpo y mente agotados. Sin embargo, había algo que lo mantenía despierto y alerta, la sensación de que estaba viviendo una experiencia única, irrepetible, que jamás olvidaría. Antes de dormir, observó nuevamente el cielo. Las estrellas brillaban con intensidad, y la luna iluminaba suavemente el paisaje. Juan pensó en cómo la vida en la ciudad era tan diferente, luces artificiales, ruido constante, personas apresuradas. Aquí, todo era más simple, más profundo, más conectado. Sintió un respeto profundo por la comunidad y por la forma en que habían logrado mantener su identidad y su relación con la naturaleza. En ese momento, Juan comprendió algo importante: la verdadera aventura no era solo caminar por senderos desconocidos, sino también aprender a comprender y respetar mundos distintos al suyo. Cada mirada, cada gesto, cada silencio tenía un significado que debía descubrir. Y aunque no sabía lo que le esperaba en los próximos días, sentía que estaba preparado para enfrentarlo con humildad y atención. Mientras se acomodaba para dormir, escuchó nuevamente sonidos suaves, pasos, susurros, movimientos lejanos. No podía ver claramente quién estaba allí, pero sintió que alguien lo observaba con curiosidad y cuidado. No había miedo, solo una sensación de ser parte de algo más grande, de formar parte de un mundo que lo acogía, pero que también le enseñaba que cada acción tenía consecuencias. La mujer que lo acompañaba permaneció cerca, vigilante, pero sin intervenir. Juan comprendió que su presencia era un recordatorio silencioso de la importancia de la prudencia y la observación. A través de su calma, Juan aprendió que no todo debía ser entendido de inmediato. Algunas lecciones llegaban con el tiempo, con la paciencia y la experiencia directa. Finalmente, mientras el viento movía las hojas de los árboles y el río cantaba suavemente a lo lejos, Juan cerró los ojos. No sabía qué desafíos le esperaban al día siguiente, pero sentía que estaba listo. Había aprendido a observar, a respetar y a valorar la calma del entorno. Y aunque el conflicto aún no había llegado, podía percibir que el equilibrio entre curiosidad y respeto sería esencial para lo que estaba por venir. La mañana llegó lentamente, teñida de colores suaves. El cielo era un lienzo azul claro, y el sol comenzaba a calentar el valle. Juan se despertó con la sensación de que la noche había pasado demasiado rápido. Cada sonido del bosque parecía más cercano, más vivo. El canto de los pájaros, el murmullo del río y hasta el crujido de las ramas bajo sus propios pies lo hacían sentir parte del paisaje. Se incorporó lentamente, recordando los gestos de la mujer que lo había acompañado desde su llegada. Ella ya estaba despierta, observándolo con una mirada tranquila pero intensa. Juan notó que algo en sus ojos indicaba que el día traería aprendizajes nuevos, quizás inesperados. Sin necesidad de palabras, comprendió que debía prepararse para algo distinto, un día donde la atención y la prudencia serían esenciales. Después de un desayuno sencillo, compuesto de frutas, pan de maíz y agua fresca del río, Juan se incorporó y empezó a explorar los alrededores. El claro donde habían pasado la noche estaba lleno de detalles que durante la oscuridad no había podido percibir. Pequeñas flores silvestres, piedras con formas curiosas, insectos que se movían con ritmo y precisión. Cada elemento parecía tener su propósito, y Juan intentaba observar y memorizarlo todo. Mientras caminaba, notó un movimiento a lo lejos. 3 figuras se mantenían cerca de los árboles, observándolo sin acercarse demasiado. Juan se detuvo, sintiendo una mezcla de curiosidad y alerta. No eran amenazas, no lo parecía. Sin embargo, había algo en la forma en que lo miraban que lo hizo sentir observado, evaluado. No podía hablar con ellos, no conocía sus intenciones, pero podía percibir que su presencia tenía un significado que aún no comprendía. Juan respiró profundamente, intentando calmar la tensión que sentía en su interior. La mujer que lo había guiado antes se acercó nuevamente, señalando suavemente que debía permanecer tranquilo y no moverse de forma brusca.
Juan comprendió que cualquier acción podría alterar la percepción de aquellos tres individuos. Decidió entonces quedarse quieto, observando y tratando de entender la situación. Mientras pasaban los minutos, comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Los tres observadores no solo lo miraban, sino que también intercambiaban gestos entre ellos, señales silenciosas que Juan no podía descifrar. Era como si estuvieran comunicándose de una manera que solo ellos comprendían, evaluando su comportamiento, midiendo su curiosidad y su respeto por el entorno. El sol subía lentamente, iluminando cada rincón del valle. Juan empezó a caminar con cuidado, intentando acercarse a los tres sin invadir su espacio. Cada paso era medido, lento, casi ceremonial. Observaba la manera en que se movían, la postura de sus cuerpos y el ritmo de sus miradas. Todo le indicaba que estaba en presencia de personas que valoraban la paciencia y el respeto, y que necesitaba demostrar que podía integrarse sin causar perturbación. Durante la caminata, Juan notó que el bosque alrededor de él estaba lleno de señales que no había visto antes. Huellas de animales, ramas movidas, piedras colocadas de manera curiosa, y pequeñas marcas en los troncos de los árboles. Cada señal parecía ser una forma de comunicación, una manera de contar historias sin palabras. Juan intentaba descifrarlas, sintiendo que cada descubrimiento lo acercaba más al entendimiento de aquel lugar. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificó. No podía quitar la vista de los tres individuos que lo seguían a distancia. Sus gestos eran precisos, sus movimientos calculados, como si estuvieran evaluando no solo su comportamiento, sino también su intención, su curiosidad y su capacidad de adaptación. Juan comprendió que no podía apresurarse, que debía mostrar respeto y paciencia para ganarse su confianza. Decidió entonces detenerse cerca de un arroyo que corría entre las piedras. El agua era clara y fría, reflejando el cielo azul y las ramas que se inclinaban sobre él. Juan se inclinó para beber un poco de agua, intentando mostrar con su postura que no representaba amenaza. Al levantar la mirada, vio que los tres individuos permanecían inmóviles, observándolo con atención. No había agresión, pero sí una expectativa silenciosa. La mujer que lo había guiado antes se acercó y le señaló con gestos que debía seguir moviéndose lentamente, manteniendo la calma. Juan comprendió que cada paso debía ser considerado, que cualquier movimiento brusco podría alterar la percepción de aquellos que lo observaban. Comenzó a caminar nuevamente, lentamente, siguiendo un camino que la mujer parecía indicar con gestos sutiles. Mientras avanzaba, Juan notó cómo la comunidad se movía a su alrededor. Personas mayores salían de sus refugios, niños corrían hacia el río, y algunos adultos trabajaban en tareas cotidianas. Todo parecía normal, pero los tres observadores permanecían cerca, manteniendo la misma distancia y la misma atención silenciosa. Juan comprendió que su presencia no pasaba desapercibida, y que debía demostrar que podía integrarse respetando las normas no escritas del lugar. A lo largo de la mañana, Juan comenzó a sentir una mezcla de ansiedad y emoción. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento tenía un significado que debía interpretar con cuidado. Aprendió a observar con detalle, cómo se movían los pies sobre la tierra, cómo inclinaban la cabeza, cómo intercambiaban señales con las manos. Todo era comunicación, todo era parte de un lenguaje que aún no dominaba pero que podía comenzar a comprender. En un momento, los tres observadores se acercaron un poco más, manteniendo siempre una distancia prudente. Juan notó que uno de ellos señalaba hacia unas piedras colocadas de manera ordenada en el suelo. Era como una invitación, un indicio de que debía prestar atención. Juan se agachó y observó las piedras, intentando entender su propósito. No había palabras, pero la intención era clara, debía aprender a leer las señales antes de actuar. Mientras pasaban las horas, Juan comenzó a sentirse más integrado, más consciente de la dinámica de la comunidad y de la importancia del respeto y la paciencia. La tensión inicial comenzaba a transformarse en comprensión.
Comprendió que la verdadera prueba no era física, sino mental y emocional, la capacidad de observar, entender y adaptarse sin romper la armonía del entorno. Al mediodía, Juan se sentó cerca del río, tomando un momento para descansar y reflexionar. Los tres observadores permanecieron a cierta distancia, como guardianes silenciosos que vigilaban su progreso. No había amenaza, solo presencia y expectativa. Juan comprendió que su comportamiento, sus gestos y su paciencia eran evaluados constantemente y que cada acción tenía un significado profundo. Mientras reflexionaba, recordó su vida en la ciudad, la prisa, el ruido, la falta de atención a los detalles. Aquí, cada gesto contaba, cada mirada tenía un significado y cada silencio era parte de la comunicación. Juan comprendió que estaba viviendo una experiencia única, un aprendizaje que iba mucho más allá de las palabras y los libros. En la tarde, comenzó a explorar un sendero que llevaba hacia un pequeño claro en el bosque. Los tres observadores lo siguieron a distancia, sin acercarse demasiado. Juan se detuvo varias veces para mirar las señales en el suelo, las huellas de animales, las marcas en los árboles y las plantas que crecían de manera curiosa. Cada descubrimiento era una pieza más en el rompecabezas de aquel mundo desconocido. La mujer que lo había guiado permaneció cerca, a veces delante, a veces a su lado, indicándole con gestos cuando podía avanzar y cuando debía esperar. Juan aprendió a confiar en su intuición, a interpretar sus movimientos y a anticipar lo que podría ser importante para los observadores. Comprendió que la paciencia, la atención y el respeto eran herramientas esenciales para navegar en ese entorno. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Juan notó cómo la luz cambiaba el paisaje, cómo las sombras se alargaban y cómo los colores del bosque se intensificaban. Era un espectáculo silencioso, pero lleno de significado. Los tres observadores se mantuvieron cerca, siempre atentos, y Juan sintió que, aunque aún no comprendía todo, estaba ganando su confianza. Finalmente, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, Juan se detuvo en un claro, respirando profundamente y observando el entorno. Los tres individuos permanecieron allí, observándolo con atención y paciencia. Juan comprendió que la verdadera prueba había sido aprender a moverse, observar y respetar, y que cada gesto, cada mirada y cada decisión contaba para demostrar que podía formar parte de ese mundo sin alterarlo. La tarde comenzaba a oscurecer, y la luz del sol se filtraba entre las ramas, creando sombras largas que bailaban sobre la tierra. Juan estaba sentado junto al río, observando cómo el agua corría suavemente entre las piedras. Había aprendido a escuchar el sonido del agua como si hablara un lenguaje propio, lleno de secretos y mensajes silenciosos que solo quienes prestaban atención podían descifrar. A lo lejos, los tres observadores permanecían inmóviles, apenas visibles entre los árboles. Juan sentía su mirada, constante y cuidadosa, pero no había tensión violenta. Era una presencia firme, casi como si el bosque mismo los hubiera colocado allí para recordarle que cada movimiento contaba. No podía acercarse sin mostrar respeto, ni podía alejarse sin romper la armonía. Cada acción debía ser medida, cada respiración consciente. Mientras tanto, la mujer que lo había guiado todo el día permanecía cerca de él, señalando con gestos que debía permanecer calmado. Juan comprendió que estaba a punto de aprender una lección importante y que la paciencia sería la clave. Se levantó lentamente, caminando hacia un claro donde la luz de la tarde iluminaba el suelo de manera uniforme. Cada paso era calculado, sin apresurarse, consciente de que cualquier gesto podía cambiar la percepción de los observadores. Al llegar al claro, Juan se detuvo y observó los árboles alrededor. Había pequeñas marcas en los troncos, como símbolos que indicaban caminos o advertencias suaves para quienes entraban en el bosque. Juan no podía leerlos completamente, pero su intuición le decía que estaban relacionados con la seguridad y la armonía de la comunidad. Los tres observadores se mantuvieron a distancia, pero sus gestos eran más claros ahora, señalaban con las manos y con movimientos de cabeza que Juan debía prestar atención. Juan se inclinó hacia el suelo,
observando algunas piedras colocadas en un patrón específico. Recordó lo que había aprendido en días anteriores, cada señal tenía un significado, cada gesto era comunicación. Comenzó a imitar los movimientos de los observadores, colocando algunas piedras de manera similar, siguiendo un patrón que parecía formar parte de un mensaje. Mientras lo hacía, sentía cómo la tensión interna aumentaba, porque sabía que estaba siendo evaluado cuidadosamente. La mujer se acercó y lo observó con atención, moviendo lentamente la mano hacia un árbol cercano. Juan siguió la indicación y levantó la mirada. Allí, entre las ramas bajas, vio un nido con aves jóvenes que parecían recién nacidas. Comprendió que debía moverse con cuidado, sin alterar el equilibrio de la naturaleza que lo rodeaba. Cada movimiento que hacía debía respetar tanto a los observadores como al bosque mismo. Los 3 apaches se acercaron un poco más, aunque manteniendo siempre una distancia prudente. Juan pudo notar ahora detalles en sus gestos, cómo inclinaban la cabeza, cómo cruzaban los brazos, cómo se comunicaban con miradas silenciosas. Todo indicaba que lo estaban evaluando, pero también que no había intención de hacerle daño. Su atención estaba centrada en la observación de sus movimientos y en la manera en que interactuaba con el entorno. Juan respiró profundamente, sintiendo que cada segundo se volvía más importante. Comprendió que este momento era un punto de aprendizaje, un instante en el que debía demostrar respeto, paciencia y atención. Cada piedra colocada, cada paso dado, cada gesto hacia los árboles o el río contaba como parte de la evaluación silenciosa. No había presión externa, solo una expectativa firme que lo impulsaba a estar presente y consciente. En un momento, uno de los 3 observadores hizo un gesto que Juan no había visto antes, levantó la mano hacia el cielo y luego la bajó lentamente, señalando hacia él. Juan entendió que era una invitación a avanzar, a participar activamente en el aprendizaje que le ofrecían. Se acercó un poco más, manteniendo la calma y respetando la distancia, intentando interpretar correctamente el mensaje. A medida que avanzaba, comenzó a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos, piedras alineadas con precisión, ramas colocadas en forma de señal, hojas cuidadosamente movidas para indicar caminos. Cada elemento parecía parte de un sistema de comunicación silenciosa, y Juan comprendió que toda la comunidad valoraba la atención al detalle, la observación cuidadosa y la paciencia como herramientas esenciales para la convivencia. La mujer que lo guiaba permaneció cerca, señalando suavemente con la cabeza que debía observar y no apresurarse. Juan se dio cuenta de que cada gesto tenía un significado profundo, y que la verdadera prueba no era física, sino emocional y mental. Debía demostrar que podía adaptarse, aprender y respetar sin necesidad de palabras, solo a través de la observación, la paciencia y la comprensión. Mientras avanzaba por el claro, Juan notó que los 3 apaches comenzaron a moverse lentamente, rodeándolo de manera circular, sin invadir su espacio. Cada movimiento era preciso, respetuoso, y parecía diseñado para enseñarle algo sobre equilibrio y armonía. Juan comprendió que no estaba siendo acechado, sino guiado, evaluado y acompañado en su aprendizaje. La tensión que sentía se mezclaba ahora con admiración y curiosidad. De repente, uno de los observadores se acercó un poco más y colocó una piedra frente a Juan, como si le ofreciera un desafío sutil. Juan comprendió que debía imitar el patrón o crear uno propio respetando la armonía del entorno. Con cuidado, colocó otra piedra siguiendo la disposición que intuía, sintiendo que cada movimiento era observado y valorado. La sensación era intensa, cada acción contaba, cada decisión tenía un significado, y su atención debía ser completa. La mujer que lo guiaba aplaudió suavemente con los dedos, señalando aprobación. Juan sintió una mezcla de alivio y orgullo silencioso. Comprendió que estaba comenzando a ganar la confianza de los observadores, no a través de palabras, sino a través de respeto, paciencia y atención. Era una lección de vida que iba más allá del bosque, más allá de las piedras y los gestos, era un aprendizaje sobre cómo relacionarse con mundos distintos al propio. Mientras la tarde avanzaba, la luz del sol comenzaba a desvanecerse,
creando un ambiente casi mágico. Las sombras se alargaban, los colores del bosque se intensificaban, y cada sonido parecía amplificado, el murmullo del río, el canto lejano de las aves, el crujir de las hojas bajo los pies. Juan estaba completamente presente, absorbiendo cada detalle, consciente de que cada segundo era una oportunidad de aprender y comprender. Los tres observadores finalmente se acercaron un poco más, pero manteniendo siempre una distancia respetuosa. Juan pudo notar que sus gestos ahora eran más claros, señalaban hacia ciertos elementos del bosque, indicaban caminos y marcaban patrones con las manos. Era como si estuvieran enseñándole un lenguaje invisible, un sistema de comunicación que solo podía comprender a través de la atención y la paciencia. Juan se inclinó hacia el suelo, siguiendo las indicaciones silenciosas, colocando piedras y observando patrones. Sintió que algo dentro de él cambiaba, la ansiedad inicial se transformaba en confianza, la tensión en concentración y la curiosidad en comprensión. Cada gesto era una lección sobre respeto, armonía y aprendizaje silencioso. Finalmente, uno de los tres observadores se detuvo frente a él y, con un gesto claro, señaló al cielo y luego al suelo. Juan entendió que era un mensaje sobre conexión, como todo en la naturaleza, en la comunidad y en él mismo estaba interrelacionado. Era un recordatorio de que la paciencia, la observación y el respeto eran esenciales para convivir en armonía con el entorno y con los demás. La mujer que lo acompañaba sonrió levemente, señalando que había comprendido la lección. Juan sintió una satisfacción profunda, no era solo una prueba, sino un aprendizaje que cambiaría su forma de ver el mundo. Comprendió que los tres observadores no eran figuras de amenaza, sino guías silenciosos que le enseñaban cómo integrarse y respetar la vida que lo rodeaba. Cuando la luz comenzó a desvanecerse por completo, Juan se sentó nuevamente junto al río, observando el reflejo de los árboles y la luna sobre el agua. Los tres observadores permanecieron cerca, pero a cierta distancia, como guardianes tranquilos que vigilaban su progreso. Juan comprendió que había pasado por un momento intenso, lleno de tensión, curiosidad y aprendizaje, y que estaba más cerca de entender el mundo en el que se encontraba. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas y el río murmuraba canciones antiguas, Juan sintió que algo dentro de él había cambiado. La tensión del día se había transformado en comprensión, la ansiedad en paciencia, y la curiosidad en respeto profundo. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en la acción rápida, sino en la atención, la observación y la conexión silenciosa con el entorno y las personas que lo rodeaban. La mañana llegó con un aire fresco y tranquilo. El valle estaba envuelto en una niebla ligera que hacía que los árboles y las piedras parecieran suaves y difuminados, como si todo estuviera cubierto por un manto de calma. Juan despertó con la sensación de que la noche anterior había sido más larga de lo que realmente había sido. Cada sonido del bosque, cada sombra, cada olor le recordaba lo importante que había sido su aprendizaje silencioso. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Los tres observadores seguían presentes, aunque ahora no sentía tensión ni miedo. La curiosidad y la atención eran lo único que llenaba el aire. Juan comprendió que estos días habían sido una especie de prueba, no de fuerza, sino de paciencia, respeto y observación. Su corazón latía tranquilo, pero había una emoción profunda dentro de él, sabía que hoy comprendería algo más importante. La mujer que lo había acompañado todo este tiempo apareció cerca de él. Con gestos suaves y precisos, le indicó que la siguiera. Juan obedeció, caminando lentamente, sin apresurarse, manteniendo la calma y la atención que había aprendido a cultivar. Cada paso era un recordatorio de que estaba en un lugar donde cada acción y cada decisión contaban, y que debía actuar con cuidado y respeto. El camino los llevó a un pequeño claro que nunca había notado antes. Allí, los tres observadores estaban de pie, pero de manera diferente, ya no parecían evaluarlo, sino esperarlo. Sus gestos eran más abiertos, más claros, y uno de ellos incluso levantó la mano en un saludo silencioso. Juan comprendió que había llegado el momento de la resolución, el instante en que todo lo aprendido se uniría en comprensión y confianza.
Mientras caminaba hacia ellos, recordó todos los detalles que había aprendido, los patrones de piedras, las señales en los árboles, la importancia de la paciencia, la observación de los gestos y la manera de integrarse sin interrumpir la armonía del lugar. Cada pequeño gesto que había hecho desde su llegada había sido observado y valorado, y ahora todo parecía converger en este instante de conexión. Uno de los 3 observadores se acercó y colocó una piedra frente a Juan. No era un gesto de desafío, sino de invitación, lo instaba a continuar con lo que había aprendido y a demostrar que podía aplicar su conocimiento de manera consciente. Juan sonrió levemente y colocó otra piedra siguiendo un patrón que tenía sentido para él, integrando todo lo que había visto en los días anteriores. Los observadores intercambiaron miradas y gestos, comunicándose de manera silenciosa, y luego uno de ellos se acercó más para señalar un pequeño círculo de piedras y ramas que parecía formar un espacio especial. Juan comprendió que era un símbolo de aceptación, un lugar donde se reconocía su respeto, su paciencia y su aprendizaje. Se inclinó suavemente y tocó una de las piedras, sintiendo que ese gesto era una conexión silenciosa con ellos y con todo lo que había aprendido en ese tiempo. La mujer que lo había acompañado sonrió y asintió, señalando que podía permanecer allí. Juan se sentó en el círculo, observando cómo los 3 individuos lo rodeaban, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero transmitiendo confianza y reconocimiento. Era un momento de paz, de aprendizaje completo, donde la tensión inicial se había transformado en respeto mutuo y entendimiento profundo. Mientras estaba sentado, Juan reflexionó sobre su viaje. Recordó la caminata inicial, la incertidumbre, la sensación de ser observado y evaluado, y cómo cada gesto y cada decisión habían sido parte de un aprendizaje silencioso. Comprendió que lo más importante no era llegar a un destino físico, sino comprender la manera en que la vida en ese lugar estaba conectada con la naturaleza, con los demás y con uno mismo. Los 3 observadores, al ver su atención y respeto, comenzaron a moverse lentamente alrededor de él, realizando gestos suaves que mostraban aprobación. No había palabras, solo comunicación a través de movimientos y miradas, pero Juan sentía que estaba siendo aceptado plenamente. La tensión se había disipado, reemplazada por una sensación de armonía y pertenencia silenciosa. Juan se levantó con cuidado y caminó junto a los observadores, aprendiendo de cada paso que daban. La mujer que lo había acompañado todo este tiempo permaneció a su lado, guiándolo con gestos y señales. Cada movimiento era un aprendizaje, como caminar sin perturbar la tierra, como mantener la calma, como respetar el espacio de los demás y como comunicarse sin palabras. Durante la caminata, Juan notó cómo los observadores lo integraban poco a poco en la dinámica del lugar. Lo guiaban hacia áreas donde podía aprender más sobre la naturaleza, la forma en que la comunidad vivía y cómo se organizaban las actividades diarias. Cada gesto, cada indicación, era un recordatorio de que el respeto y la paciencia eran esenciales para comprender y formar parte de este mundo. Al llegar a un pequeño refugio, los 3 observadores se detuvieron y realizaron un gesto colectivo, inclinaron la cabeza hacia Juan y luego hacia el entorno. Juan entendió que este gesto representaba reconocimiento y aceptación. No era solo una prueba superada, sino un acto de bienvenida a un mundo que había comenzado a comprender, donde la armonía y la observación eran más importantes que la rapidez o la acción impulsiva. La mujer que lo había acompañado finalmente se acercó y colocó su mano suavemente sobre su hombro, un gesto de aprobación silenciosa. Juan sintió una emoción profunda, había aprendido lecciones valiosas sobre paciencia, respeto, comunicación no verbal y conexión con la naturaleza y las personas. Todo lo que había vivido hasta ese momento se resumía en este instante de comprensión y armonía. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, Juan se sentó nuevamente junto al río, observando el reflejo del cielo sobre el agua. Los 3 observadores se mantuvieron cerca, pero a cierta distancia, vigilando con atención tranquila. Juan comprendió que había pasado por una experiencia transformadora. No solo había aprendido a moverse en un entorno desconocido, sino también a respetar, observar y conectar profundamente con los demás y con la naturaleza. En silencio,
Juan reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Cada momento de incertidumbre, cada gesto observado, cada piedra colocada y cada mirada interpretada habían sido parte de un aprendizaje que iba más allá de las palabras. Comprendió que la verdadera aventura no era solo explorar un lugar físico, sino descubrir cómo interactuar con respeto, atención y empatía en un mundo diferente. Mientras el sol se ocultaba y la luz del día se desvanecía, los tres observadores realizaron un último gesto, se inclinaron suavemente hacia Juan y luego señalaron hacia el bosque y el río. Era un mensaje claro: continuaría aprendiendo, explorando y creciendo, siempre con respeto y atención. Juan sintió gratitud profunda y comprendió que la confianza y la aceptación que había recibido eran regalos valiosos que debía valorar y recordar para siempre. La mujer que lo había guiado finalmente se retiró hacia un pequeño refugio cercano, pero antes de irse, le señaló con gestos que podía permanecer tranquilo y disfrutar del momento. Juan se recostó junto al río, observando la luz de la luna reflejada en el agua, sintiendo paz y satisfacción. Todo lo vivido, desde la incertidumbre inicial hasta la aceptación final, había sido un proceso de aprendizaje silencioso y profundo. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Juan entendió que su experiencia había cambiado para siempre su forma de ver el mundo. Había aprendido que la paciencia, el respeto y la atención eran herramientas más poderosas que la prisa o la acción impulsiva. Había comprendido que cada gesto y cada decisión podían tener un significado profundo, y que la verdadera armonía se encontraba en la conexión con los demás y con el entorno. Antes de dormir, Juan cerró los ojos y respiró profundamente. Los tres observadores permanecieron cerca, pero no de manera amenazante, sino como guardianes silenciosos que lo habían guiado, enseñado y aceptado. Juan comprendió que había sido parte de una experiencia única, un aprendizaje que trascendía lo físico y lo verbal, y que ahora formaba parte de su forma de vivir y ver la vida. Cuando la noche cubrió el valle por completo, Juan se sintió en paz. Todo el camino recorrido, la tensión, la curiosidad, la observación y la atención culminaron en un momento de aceptación y conexión profunda. Había aprendido lecciones que no se podían encontrar en libros ni en pantallas. La verdadera sabiduría residía en observar, respetar y conectar con lo que lo rodeaba. Al despertar al día siguiente, Juan sabía que estaba listo para continuar su camino, llevando consigo todo lo aprendido. Cada paso que diera, cada decisión que tomara, estaría guiada por la paciencia, la atención y el respeto, recordando siempre a los tres observadores que lo habían enseñado sin palabras y a la mujer que lo había guiado con gestos. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mente consciente de cada detalle, Juan emprendió un nuevo día en el valle, sintiendo que su experiencia había transformado su forma de ver el mundo para siempre. Había aprendido que la verdadera aventura no estaba solo en descubrir nuevos lugares, sino en descubrir cómo relacionarse con ellos y con las personas que los habitan, con respeto, atención y conexión profunda.